Bien, comencemos con el problema número 5. Resolución. Damos la lectura. ¿Qué relación existe entre el sobrino de la hermana, del esposo, de la única nuera, del abuelo materno de mi único sobrino y el tío de la hija del suegro de mi esposa? Considere que mi esposa es hija única y mi única hermana tiene solo un hermano. Bien, hay que apoyarnos con respecto a esta consideración. Me dice, mi esposa es hija única. Comenzamos, yo, mi esposa, considerada como hija única, mi única hermana, yo tengo una hermana, mi única hermana tiene un solo hermano, ese solo hermano sería yo. Entonces estamos comenzando con estas tres personas ya definidas inicialmente. Ya habíamos indicado que esos problemas hay que resolverlos leyéndolo en forma inversa. El suegro de mi esposa. Mi esposa, el suegro de mi esposa vendría a ser mi padre. Consideremos ahí mi padre, quien es el suegro de mi esposa. Bien. La hija del suegro de mi esposa se está refiriendo a mi hermana. El tío de esta hija, el tío de mi hermana, vendría a ser el hermano de mi padre. ¿Sí? Estamos ubicados ya aquí. Me está preguntando con respecto a esta persona. ¿Quién es esta persona? El hermano de mi padre. ¿Sí? El hermano de mi padre. ¿Qué relación tiene con respecto a quién? ¿Qué relación existe entre el sobrino de la hermana, del esposo, de la única nuera, del abuelo materno de mi único sobrino? Muy bien, comenzamos. Dices, mi único sobrino, soy yo. Mi único sobrino vendría a ser el hijo de mi hermana. Mi único sobrino. El abuelo materno. Cuando habla del abuelo materno es el papá de su mamá. En este caso, mi padre. El abuelo materno. La única nuera del abuelo materno. La única nuera. La única nuera está haciendo referencia a mi esposa. La única nuera. El esposo de la única nuera. Yo. El sobrino de la hermana de este esposo. Bueno, ese esposo era yo. El sobrino de la hermana de bueno, mi hermana, su sobrino viene a ser mi hijo. Entonces, la relación que me pide es ahora entre este sobrino, ¿sí?, y el hermano de mi padre. ¿Qué relación tiene? Bueno, él sería su sobrino nieto, mientras que para él es el tío abuelo. Sobrino nieto, tío abuelo, alternativa D. En la número 5, la respuesta correcta sería la alternativa D, sobrino nieto. Resolución del problema número 6. En una reunión familiar estaba un yerno, una nuera, un suegro, una suegra, dos hijas, un hijo, dos padres, dos madres, una nieta, un abuelo y una abuela. ¿Cuál es la cantidad mínima de personas en dicha reunión? La forma de resolver esos problemas es recordar que una misma persona puede cumplir varias funciones a la vez. Por ejemplo, un padre puede ser a la vez también hijo. En el caso del suegro, cumple la función de suegro, puede cumplir la función de padre, también la función de abuelo. Entonces, eso es lo que hay que buscar dentro del problema, que una misma persona cumpla la mayor cantidad de funciones posibles para poder calcular la cantidad mínima de personas. También recordemos que en estos problemas tenemos que determinar la cantidad de generaciones con las cuales se va a trabajar. Tenga presente que si en el problema le dijo abuelo, ya está indicando de que hay 3 generaciones. Ubicas la generación de los abuelos, la generación de los padres, hijos que también cumplirían la función de nietos. Entonces tendríamos 3 generaciones. 1, 2, 3. Primera generación, segunda generación y tercera generación. Ahora, en el problema me dice que existe un yerno y una nuera. Por lo tanto, estamos hablando de una pareja. Pareja de esposos. Recuerde que el yerno viene a ser el esposo de la hija, mientras que la nuera viene a ser la esposa del hijo.
Entonces ubicamos a la pareja, si tiene una suegra, si tiene un suegro, cada uno de ellos también puede tener sus parejas, pero en el problema solamente me dijo que había un abuelo y una abuela. Entonces un abuelo, a uno le considero el varón, en el otro la mujer, por lo tanto la abuela. Ellos mismos, a la vez de hacer la función de abuelo y abuela, también van a hacer la función de suegro y suegra. Por parte del esposo tenemos a su padre, que vendría a ser el suegro. Por parte de ella tenemos a la madre, y esta madre vendría a ser la suegra. En forma inversa, ahora su esposo vendría a ser el yerno, mientras que su esposa vendría a ser, para este caso, la nuera. Entonces ya tenemos al suegro, a la suegra, al yerno, a la nuera. Dos hijas. La esposa puede ser la primera hija, entonces como tiene que haber dos hijas, si hay una generación más, traslado la segunda hija. De esta manera, dos mujeres, dos hijas. Me dice que hay dos madres, entonces completemos que la suegra también, o sea, la suegra, la abuela también está cumpliendo la función de madre. Entonces tendríamos primera madre, segunda madre, dos madres. Una nieta, la segunda hija que habíamos mencionado, ¿sí? Una nieta. A la vez también, cuando me dice una nieta, estás indicando que en la tercera generación solamente había una niña. Un abuelo, una abuela. Lo que ya teníamos, un abuelo, una abuela. ¿Cuál es la cantidad mínima de personas en dicha reunión? 5 personas sería la respuesta. Problema número 7. En una reunión familiar están presentes dos abuelos, dos abuelas, tres padres, tres madres, tres hijos, tres hijas, dos suegras, dos suegros, un yerno, una nuera, dos hermanos, dos hermanas. ¿Cuántas personas se encuentran presentes como mínimo? Es la pregunta. Bien, habíamos indicado con respecto a obtener la menor cantidad de personas, es que una misma persona cumpla varias funciones a la vez. Y además, con respecto a las generaciones existentes en el problema, se estipula en la primera lectura que se hace del problema que existen abuelos, y al existir abuelos ya estás indicando 3 generaciones. Ahora, la información la cual me dice un yerno y una nuera me está indicando que existe una pareja. Tal como visualizamos, hay una pareja. Cuando indica suegras, suegros, los padres de esta pareja, de ambas. Esto me va a generar también la posición con respecto a la primera generación, que es de los abuelos. Hay dos abuelos, por lo tanto existen dos varones en la primera generación, dos abuelas, dos mujeres en la primera generación, y convenientemente lo estamos colocando ahí en parejas para que de esta forma aparezca el hijo con respecto a la segunda pareja, la hija. Ellos dos forman la pareja, y haciendo el cruce de información tendríamos suegro por parte de la esposa y suegra por parte del esposo. Dos suegros. Lo mismo sucede con respecto a las suegras. Hasta el momento ya tendríamos ubicados a dos abuelos, dos abuelas. Me dice que hay tres padres. Bueno, recordemos que si estamos hablando de abuelos, entonces deben haber nietos. Cuando me dice tres padres, el primer padre sería el abuelo, el segundo padre, ¿sí? Estaríamos ubicando, que es el de la pareja que habíamos ubicado inicialmente. Hasta el momento tendrías tres padres, dos en la primera generación y en la segunda generación uno. Tres padres, lo mismo que aparece tres madres. Entonces ya tenemos ubicados dos abuelos, dos abuelas, tres padres, tres madres. Me dice además el problema que tiene que existir tres hijos, tres hijas. Tres hijos. Bueno, aquí tenemos el primer hijo, entonces como son tres, necesitaríamos a dos en la parte inferior, que vendrían a ser también los nietos, que cumplen la función de nieto y cumplen también la función de hijos. Primer hijo, segundo, tercero. Me dice también que hay tres hijas. Una hija, primera,
segunda, tercera. Listo. Dos suegros, dos suegras. Ya lo habíamos ubicado. Dos suegros, dos suegras. Recuerde que el suegro y la suegra están ubicando en esta posición de la primera generación. Quiere decir que el abuelo está cumpliendo la función de abuelo y también de suegro. Dos hermanos, dos hermanas. En la segunda generación no podemos encontrar hermanos. Tampoco podemos decir en la primera generación que existan hermanos. Por lo tanto, esos hermanos tienen que existir en la tercera generación. Dos hermanos, dos hermanas. El número mínimo de personas que estaríamos indicando aquí serían 10 personas como mínimo. Respuesta 10, alternativa C. Problema número 8. En una reunión familiar se encuentran presentes un bisabuelo, dos abuelos, una abuela, dos bisnietos, una bisnieta, dos nietas, cuatro nietos, cuatro padres, una madre, cinco hijos, dos hijas, dos tíos, una tía, dos sobrinos, una sobrina, dos primos, una prima, tres hermanos, dos hermanas, un suegro, una nuera y una pareja de esposos. ¿Cuántas personas como mínimo forman la familia? En este problema, al encontrar la palabra bisabuelo, está haciendo referencia que vas a tener 4 generaciones. Primera generación en la cual encontrarías al bisabuelo, segunda generación los abuelos, tercera generación a los padres y finalmente la cuarta generación que vendrían a ser los bisnietos. Ahora, me dice que solamente hay un bisabuelo, por lo tanto colocamos a un varón en la parte superior. Luego el problema indica que hay dos abuelos, pero si tenemos un bisabuelo, él puede cumplir también la función de abuelo. Además, en el problema me dice, en la parte final, una pareja de esposos, una nuera, un suegro. Solamente debe haber una pareja de esposos. Estoy colocando la pareja de esposos, en la cual va a aparecer varón y mujer, y esta mujer me va a permitir tener a la abuela que me está indicando en el problema, porque para que haya una abuela, tiene que haber luego de ella 2 generaciones más. Entonces definitivamente la abuela tenía que estar en este grupo. Ubicamos a la pareja, el padre del varón, el padre del esposo, que vendría a ser el suegro de esta mujer. Esa mujer también cumpliría la función de nuera. Y con eso estarías completando la parte inferior, en la cual me dice un suegro, una nuera, una pareja de esposos. Una pareja de esposos, un suegro, una suegra. El bisabuelo, que es lo que habíamos indicado inicialmente, tenemos ahora los dos abuelos y tenemos a la abuela. Seguimos avanzando, el problema dice dos bisnietos y una bisnieta. Dos bisnietos indicarían que en la cuarta generación existan dos varones y una bisnieta, solamente una mujer. Recordemos que esa mujer también para la segunda generación viene a ser nieta, entonces ya tendrías una de las nietas, pero como me dice que deben haber dos nietas, observo en la parte superior a otra mujer más que con respecto a la primera generación vendría a ser nieta, nieta de la primera generación. Me indica una madre que ya está indicada aquí, cuatro padres. Bueno, el bisabuelo sería uno de los padres, el abuelo, segundo padre. ¿Sí? Tienes dos, te faltan otros dos más, por lo tanto a este grupo hay que colocarle dos varones, los cuales a su vez tengan hijos, para que se conviertan en los dos padres que estaban faltando. El problema luego dice dos hijas. Bueno, a ella no la podemos contabilizar como hija, ella es nuera o esposa. Entonces, primera hija en esta generación y segunda hija, que ya lo tenías inicialmente como bisnieta. De esta manera completas las dos mujeres que están haciendo la función de hija. 5 hijos. 5 hijos, ahí contabilicemos. El abuelo, que es hijo del bisabuelo, 1, 2, 3, 4, 5. Listo, ya tienes los 5 hijos. Dos hijas. Una hija de esa pareja, segunda hija de este padre. Tienes 5 hijos, 2 hijas, 2 tíos y una tía. 2 tíos, 2 tíos, una tía, con respecto a estos niños.
su tío, para este niño, su tío, dos tíos. Para ellos en conjunto, ello viene a ser la tía. Dos sobrinos, los mismos que habíamos indicado inicialmente. Dos sobrinos, una sobrina, la bisnieta que está cumpliendo también la función de sobrino. Dos primos, ellos a su vez entre sí son primos. Una prima, existe una prima. Tres hermanos, ahí tengamos el cuidado de que tres hermanos no necesariamente todos pertenecen a la misma familia. Entonces en este caso tenemos primer hermano, segundo hermano. Acá hay dos hermanos de un grupo de tres. Luego en este grupo de la cuarta generación existe dos hermanos, un hermano, una hermana. ¿Cuántos hermanos habrían en total? Bueno, refiriéndonos solamente a los varones, 1, 2, 3. Mientras que las hermanas serían dos. En el grupo de la tercera generación tienes a una hermana y en la cuarta generación tienes a la segunda hermana, dos hermanas. Y todo lo demás ya lo habíamos determinado anteriormente, por lo tanto hemos completado a todas las personas que están vinculadas en este problema. A la pregunta cuántas personas como mínimo forman la familia sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Respuesta 9. Problema número 9. En una reunión familiar se encuentran presentes una abuela, dos madres, un padre, dos hermanos, un esposo, una esposa, un cuñado, una cuñada, un tío, tres hijos, un sobrino y un nieto. ¿Cuántas personas hay como mínimo en dicha reunión? Mucho más sencillo que el problema número 8. Indicamos que si me habla de abuela tenemos tres generaciones. 1, 2, 3. Listo. Aparte de la abuela me dice que hay dos madres. Bueno, la abuela también cumple la función de madre, entonces necesito a una segunda madre dentro del grupo. Un padre, dos hermanos, un esposo, una esposa. Muy bien, tengo el esposo y la esposa. Para que cumplan la función de madre debe existir un hijo, que puede ser un varón o una mujer. En este caso me dice el problema que existe un nieto. Entonces en la tercera generación estamos colocando un nieto. Esta persona está cumpliendo la función de hijo, está cumpliendo la función de nieto y también me dice que debe haber un sobrino. Para que exista la menor cantidad de personas, consideremos que él sea el sobrino, pero para que exista un sobrino, o bien su papá o su mamá debe tener un hermano. En este caso el problema me dice que hay dos hermanos. Para que hayan dos hermanos, entonces conviene colocar con respecto al padre un hermano que vendría a ser el tío, además que para su esposa el hermano viene a ser también el cuñado, y con respecto a la abuela él viene a ser también hijo. Por lo tanto cumple la función de hijo, cumple la función de cuñado y cumple la función de tío. Con esto en el problema me dice tres hijos. A ver, contabilicemos. 1, 2, dos hijos en la segunda generación, un hijo en la tercera generación. Estamos hablando de tres hijos. Cumple con todas las condiciones. Hagamos la comprobación. Una abuela, listo. Dos madres, una y dos. Me dice además un padre. Tengo un solo padre. Dos hermanos, entre ellos dos hermanos. Un esposo, una esposa, un esposo y una esposa, un cuñado, ¿sí? Tenemos al cuñado, la cuñada, evidentemente es la esposa de mi hermano, ¿no? Está indicado ahí, en la segunda generación. Un tío, tres hijos, uno, dos, tres, tres hijos, un sobrino y un nieto. ¿Cumple con todas las condiciones? Sí. La menor cantidad de personas es 5. Problema número 10. En una reunión observé que habían dos abuelos, dos abuelas, tres esposos, tres esposas, un hermano, una hermana, dos hijos, dos hijas, un nieto, una nieta, dos suegros, dos suegras. Tres madres, tres padres, un yerno y una nuera. ¿Cuántas personas como mínimo integran dicha familia que observé? Muy bien, en este caso ten presente que al hablar de abuelas, o también lo mismo cuando se refiere a los nietos, está hablando de tres generaciones. La primera generación, segunda generación, tercera generación. En la primera generación voy a encontrar a los abuelos, mientras que en la tercera generación voy a encontrar a los nietos. El problema me dice que existe un nieto y una nieta, por lo tanto un varón y una mujer en la tercera generación. Me dice además
que en el problema deben haber un yerno, una nuera, dos suegros, dos suegras, dos suegros, dos suegras. Y eso lo vinculamos en la segunda, en la cual tenemos la pareja. En forma cruzada tenemos a los suegros, ¿sí? Suegros. El varón sería el suegro, varón, suegro. Con respecto a las mujeres, suegra, suegra. Dos suegros, dos suegras. Una nieta, un nieto, ya lo tenemos. Dos hijas, primera hija, segunda hija. De esta manera conformamos a las dos hijas. Tres esposos, primer esposo, segundo esposo, tercer esposo. Un hermano, una hermana. Un hermano, una hermana. Ese vínculo lo encontramos en la tercera generación. Dos hijos, refiriéndose a varones, dos hijos, dos hijas. Tres madres. Primera madre, segunda madre, tercera madre. Tres padres. Uno, dos, tres. Un yerno. El yerno, listo. El esposo de la hija viene a ser yerno. Para ellos viene a ser su yerno. Y para ellos, ella viene a ser la nuera. Y habríamos completado todo. La cantidad de personas, 2, 4, 6, 8. 8 personas. ¿Cuántas personas como mínimo integran dicha familia? Sería 8, alternativa C.